algo, como le digo, es un sueño que he tenido toda mi vida, de hablar un ratito, darle un abrazo a Blanca Segovia, la hija del general. Le voy a dar mi teléfono para que usted lo apunte, para ver si usted admite que alguno de mis hijos me pueda llevar a esa visita, que va a ser un día emocionante en mi vida. Mi teléfono es 2278-1118, Vihuena Máximo Jerez, en la E370. Gracias, Walter, gracias al otro compañero que está ahí. Muchas gracias a usted también por su llamada telefónica. Bien, tomó nota, Walter. Después lo que quería saber es que si ustedes han tratado con la familia de los internacionalistas que estuvieron con Sandino, ¿han tenido algún contacto? ¿Tienen alguna referencia? Bueno, sí, Carlos. Nosotros el año pasado hicimos contacto con un familiar de Farabundo Martín en El Salvador. E inclusive íbamos a viajar, mi esposa y yo, a El Salvador para develar un busto, un monumento que le hicieron a mi abuelo. Y que ahí íbamos a coincidir con los nietos de Farabundo Martí. Desgraciadamente ese viaje no se pudo dar y estamos en espera de tener un próximo contacto. En cuanto al capitán, pero bueno, para nosotros todos los que combatieron junto a mi abuelo hoy en día son generales para nosotros. Gregorio Gilbert también dejó descendencia en Dominicana. Establecimos contacto a través de nuestros hermanos de Caruna y estamos esperando, porque Caruna tiene amigos o representaciones en Dominicana, y estamos esperando una contestación a una solicitud que hicimos a los descendientes de Gregorio Gilbert, y así sucesivamente. Por ejemplo, de Girón Ruano, para nosotros sería un verdadero honor tener un encuentro con esos descendientes, un hombre de origen guatemalteco que vivía muy cómodamente y dejó todo para venir a Nicaragua y entregar su vida por nosotros. Eso es digno de reconocer. El propio general Sandino dejó cartas donde decía que había que darle ayuda y que había que buscar cómo contactar a la esposa de Girón Ruano en Guatemala. Yo no lo sabía, fíjese, todos los días uno aprende. Bueno, no, en serio. Estamos ideando cómo vamos a hacer para contactar a la familia. Creo que también incluso el Raudal es originario de... Casi todos, los generales de Sandino, la mayoría eran originarios de Honduras. Bueno, pero es que en la parte de la Segovia, por ejemplo, sí, ellos tienen parte, mucha, sí, hay mucha igual que interrelación como, sí, de familia. Es como el hecho del territorio misquito. Ahí todo, nadie dice que es nicaragüense o hondureño, todos son misquitos y punto. Igual, yo recuerdo en la Segovia, cuando estuvimos ahí un buen tiempo, casi todo, bueno, y tu familia de dónde es, bueno, es de origen hondureño, todo, una buena parte de ellos. Bueno, Teresa Villatoro, salvadoreña, y hay una gran cantidad de generales. Igual que en Chinandega, José León también. Díaz, salvadoreño, los hermanos eran tres, hermanos Maradiaga, eran hondureños. Alexander, creo. Alfonso Alexander era colombiano. Colombia, sí. José Paredes era mexicano. Una gran cantidad, Pero, la verdad. pero es que ahora que lo estás diciendo, era realmente un ejército internacional combatiendo por una causa nacional, pues por la composición. Bueno, la Legión Latinoamericana la conformaban solo personalidades de otros países. Aquí hubo un combatiente por ejemplo, Esteban Pavletich, que era venezolano, peruano eran. Peruanos. Esteban Pavletich, sí. Y Carlos Aponte, que era de Venezuela, que murió en Cuba después combatiendo. Sí, una cantidad enorme de combatientes, pero yo quería a la intervención que tuvo Blanquita. Blanquita siempre ha sido muy cariñosa con nosotros, yo eso lo reconozco, y yo le prometo, no va a ser fácil, esta va a ser una de las misiones más difíciles que voy a tener, de provocar ese encuentro con mi mamá. Mi mamá estaba un poquito delicada de salud, ella en realidad no sale nunca y no atiende a nadie, pero vamos a buscar la forma en que ella cumpla ese sueño, y eso lo vamos a hacer a través de la Legión de Nietos. ¿Oyó? Ya esto ya no se trata de Walter, ya no se trata de Augusto, ya no se trata de Julio, se trata de una Legión de Nietos. Actualmente esta legión la conforman 25 nietos de los diferentes generales. Y quería mencionar, Carlos, que ayer sucedió algo muy bello. Ayer la Legión nos dirigimos a las Segovias de Nicaragua,
estuvimos en un lugar llamado Ciudad Antigua, mucho más adelante de Ocotal, y fuimos... ¿cómo es la vida, Carlos? Nosotros sabemos de un pensamiento filosófico de mi abuelo que dice que nada en esta vida es producto de la coincidencia ni de la casualidad. Y nosotros habíamos planificado esta actividad desde la semana pasada de ir a rendirle tributo al único general donde sabemos dónde está enterrado, que es Ramón Raudales. ¿Ah, sí? Sí, es el único que sabemos dónde está enterrado. Entonces fuimos... Y Santos López. Bueno, Santos López, claro, bueno, eso Está sí, aquí. es de aquí, Managua, lógicamente. Pero vamos a los de los que poco se hablan, de esos que mencionabas, Correcto, sí, correcto. que poco se habla de ellos. Entonces fuimos nosotros, todos los nietos, los descendientes de los generales, y nos dimos cuenta, estando en el lugar, y gracias al profesor Aldo Díaz Lacayo, que nos proporcionó algunos datos biográficos del general Ramón Raudales, porque él combatió junto a Ramón Raudales, que él nació un 4 de marzo de 1890. Y nosotros fuimos el día de ayer a conmemorar, a hacerle un pequeño tributo, un acto sencillo pero significativo, en el lugar donde descansan sus restos. Entonces, aquí se cumplió una vez más esta frase filosófica que nada en esta vida es producto de la coincidencia ni de la casualidad. Ahí nos encontramos que la familia Raudales, que por cierto es muy numerosa, ellos estaban muy divididos, incluso no se veían muchos entre ellos desde hacía años, y el día de ayer convergieron todos los hijos, hijas, bueno, las nietas del general Raudales. Hicimos una actividad muy buena, es la primera que hacemos como Legión, y creo que es una forma digna de reivindicar los valores, la vida y obra de estos grandes generales, No para que sabía los conozca ese- el pueblo No pueblo sabía ese nicaragüense. detalle, pero bien, vamos a... Hay una llamada, buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, tengo unas preguntitas, ¿verdad? Quiero participar con una preguntita al señor Walter Castillo. ¿Por qué razón, verdad, se hacen llamar legiones? ¿Qué los motivó a llamarse legiones? Y otra preguntita es si ellos son masones. Muchas gracias. Si son masones, esa última pregunta es media, media esotérica, pero... A ver, bueno, pues entonces... Bueno, contestando un poco, aquí le pedimos autorización a Walter para que me permita contestar la primera parte de la pregunta. Legión, en su sentido etimológico latino, significa convocar, reunir, seleccionar. Entonces nosotros, haciendo honor a ese significado, estamos tratando de reunir, de convocar a todos los descendientes de los generales de la gesta libertaria para organizarnos y fijarnos los objetivos que en resumido se refieren a tratar de rescatar de manera histórica, fidedigna, científica, los valores que nos enseñaron nuestros abuelos al precio de su vida. De tal manera que por eso le pusimos Legión, porque convocamos, reunimos a esta descendencia. Y bueno, es cierto que Legión también se aplicó en el léxico allá de las legiones romanas con el mismo significado, y en ese tiempo se le decía Legión a organizaciones que tenían su jerarquía militar y eran verdaderas unidades militares que iban al combate. En el sentido nuestro lo estamos haciendo, pero de una manera cívica, ¿verdad?, civilista, con los nietos de Sandino. Muchas otras organizaciones también adoptan la denominación de Legión para realizar sus actividades, y nos pareció la manera más adecuada de hacer honor a la lucha militar de Sandino, pues. Pero además, pero en ambos sentidos etimológicos es correcto, ¿no? Primero porque fue una acción militar que reivindica una causa que es la nación, y segundo porque convoca. En ambos casos está... no, incluso también porque como una fuerza también que somos moral, hoy en día las guerras incluso ya no se vencen con armas, sino que con las ideas. Y esta es una fuerza que
cumple misiones muy especiales, muy específicas. Y la misión nuestra es rescatar estos valores y difundirlos a Nicaragua y al mundo entero. Pero esto también lo tomamos del propio general Sandino. Él tenía una legión, y así la nombró, la Legión Latinoamericana, que la conformaban varios generales. La idea muy acertada de general, Nieto y General Estrada, es lo que a nosotros nos ha llevado a ponerle el nombre a nuestra organización. Pero en cuanto a la segunda pregunta, que si somos masones o no, bueno, yo le voy a hacer un pequeño recuento, rapidísimo, y ella podrá formarse su propia idea. Nosotros, imagínense que a la edad de 1 año fuimos sacados de Nicaragua gracias al comandante Ernesto Che Guevara y al comandante Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Germán Gaitán. Fuimos criados en Cuba durante 18 años, después vinimos aquí a Nicaragua, estuvimos aquí 2 años y salimos después 5 años a una academia militar en Rusia. Nuestra formación, por consecuencia, ha sido nuestra educación, digamos, marxista, leninista, materialista dialéctica, pero a medida que hemos ido estudiando el pensamiento del general Augusto César Sandino y de sus compañeros de lucha, nosotros nos hemos ido clarificando de muchos conceptos filosóficos, porque actualmente, por ejemplo, se habla de que Sandino era masón, pero no se desconoce qué cosa es la masonería, sí. Se desconoce qué cosa es el grado 33 dentro de la masonería, se desconocen tantas cosas. Entonces llamarse masón yo creo que no es lo correcto. Primero uno tendría que saber a qué se refiere, de qué se trata, porque el mismo general Sandino lo decía, nunca puedes criticar lo que desconoces, tienes que primero averiguar cuál es el contenido, cuál es la esencia, y entonces solamente una vez conociendo el significado de las cosas que uno puede hacer cualquier tipo de comentario. Lo que le quiero decir es que nosotros no somos masones, no tenemos ninguna preparación de ese tipo, pero a través de los estudios que hemos hecho de la vida de nuestros abuelos, ellos sí tenían creencias muy superiores, y creencias que los inmortalizaron, porque sus pensamientos, su accionar está más vigente hoy que nunca. Y eso a nosotros nos conmueve y nos hace, incluso hasta cierto punto, en el caso mío personal, a revalorizar muchas cosas dentro de mis conceptos filosóficos. Ahora, lo que yo, metiendo mi cuchara un poco en este tema, conociendo un poco sobre el tema teológico, lo que pasa es que cuando alguien pregunta sobre esto, tiene un alto nivel de prejuicio, porque es como querer comparar el tema del catolicismo con otras ideas religiosas, otras creencias religiosas, otras prácticas y manejos de doctrina. Y obviamente que el catolicismo no es lo único que existe en el planeta, existe el islamismo, existe el budismo, el mismo protestantismo, o sea que no se puede supeditar las creencias. Al final el cristianismo tiene los anglicanos, los moravos, los católicos, etcétera, 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 y igual pues hay muchas corrientes en el mundo, y incluso el catolicismo es el que menos desde el punto de vista numérico existe en el mundo. El Islam supera, decae al catolicismo, pero esto no se trata de que poner en competencia nada, simplemente lo que me refiero es de que el mundo de la creencia es cosmopolita, va más allá del catolicismo. Pero mira, Carlos, también eso está en los escritos de Sandino, en el manifiesto Luz y Verdad de General Augusto César Sandino, escrito el 15 de febrero de 1931, él dejó bien clara esta posición, porque él decía, bueno, como yo, por ejemplo, decía, hay una fuerza invisible que es la que nos anima y protege, y lo hará desde su principio hasta el fin, y que esa fuerza invisible recibe muchos nombres en diferentes partes del mundo. Es la que vos decías, Alá, Buda, etcétera. Sin embargo, en Nicaragua la hemos conocido con un solo nombre, y es Dios, y sí, lo pone en mayúscula. ¿Qué pasa? Que Sandino, él estaba convencido de la existencia de un padre creador del universo, pero eso no lo hacía, de ninguna manera lo hacía religioso, porque él mismo también, él criticaba, él y sus generales, cómo es posible que, por ejemplo, un cura sale ahí, están las fotos famosas, bendiciendo las armas, las bayonetas de los marines yanquis que venían a matar a nuestro propio pueblo.